expresión y igual a 2.4x al cuadrado menos 14x más 7.4. Entonces tenemos aquí la representación del clavadista, ¿cierto? Y el ejercicio nos pide: encuentre la distancia en metros entre el lugar de entrada al agua y el lugar donde emerge el clavadista. Es decir, nos pide desde este punto, que es donde entra el agua, hasta este punto, que es donde sale el agua. Entonces, con la herramienta GeoGebra encuentro profundidad máxima a la que llega el clavadista. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, nuestro sistema de referencias aquí va a decir que aquí la superficie del agua va a ser el eje X. Entonces, vamos a ver los cruces por el eje X para hallar esos dos puntos. Cuando yo halle esos dos puntos, hallo distancia entre esos dos puntos y así ya tengo el primer punto. Entonces necesitamos saber en qué puntos esta función se hace 0. Y eso se hace con esta ecuación, que es la ecuación de la cuadrática, la más común y la más genérica, y reemplazamos, ¿cierto? Simplificando llegamos a esta expresión. Entonces si reemplazamos por un más en esta parte, si reemplazamos por un más, nos da 5.25, si reemplazamos por un menos, nos da 0.59. Esos dos puntos son en donde entra el agua, que es 0.59, y en donde sale, que es 5.25. Ahora hallamos la distancia entre los dos puntos, x1 menos x2. Y como es distancia, es un valor absoluto. Una vez que reemplazamos, nos da esta expresión. Podemos obviar el menos porque es un valor absoluto. Y entonces hallamos que la distancia es de 4.6 desde donde entra hasta donde sale. ¿Listo? Encuentre la profundidad a la que llegó el clavadista. Entonces, aquí tenemos esto. Esta es la imagen en GeoGebra. Entonces tenemos aquí nuestra expresión, 2.4x al cuadrado, bueno, fx. Aquí el intersecto de la función con el eje x van a ser los puntos A y B, que los acabamos de hallar en el punto anterior. Ahora, el valor C va a ser un valor mínimo, o sea, el valor mínimo que la función puede tomar. Ese va a ser el punto C, que es lo mismo que el vértice de la función. El vértice de la función se encuentra en el eje X en 2.92 y en 13.02. Es decir, que la profundidad a la que llega es de 13.02. Aquí podemos concluir: la profundidad a la que llega el clavadista es de 13.02 metros. Y entonces aquí tenemos el complemento. Entonces hallamos en el punto A, entonces el segmento entre A y B va a ser la distancia desde el punto de entrada del clavadista hasta el punto de salida del clavadista, 4.66 metros. Y ya.